Hola, deseo que hoy estés eligiendo estar muy bien. Mi nombre es Rosana Caliba. Soy acompañante en terapias evolutivas y fundadora de la escuela holística Despierta tu alma. Y a través de este podcast te invito a que vayamos al origen brillante de tu ser y en esta travesía que nos vayamos conociendo a nosotros mismos, que hagamos un viaje hacia el ser eterno que somos. ¿Me acompañás? La mariposa inquieta, un ballet de emociones. Hoy quiero invitarte a que imagines en tu mente un escenario y que este escenario va a ser un jardín donde una mariposa inquieta va a desplegar su ballet de emociones. Y cada movimiento de sus delicadas alas va a reflejar un pensamiento ansioso que, como una danza caótica, va tomando protagonismo en el escenario de tu conciencia. Esta mariposa, a veces apacible y otras veces frenética, simboliza la naturaleza cambiante de la ansiedad. Sus antenas exploran el aire con nerviosismo, buscando respuestas en el enmarañado laberinto de la incertidumbre. Su vuelo, a menudo impredecible, nos recuerda que la ansiedad puede manifestarse de formas diversas, desde una suave brisa hasta una ráfaga tempestuosa. Y en este ballet de emociones, la mariposa te invita a ser el espectador compasivo de su danza. Cada aleteo representa un pensamiento ansioso que, aunque intenso, siempre es efímero. Observa con atención cómo la mariposa se sumerge en las profundidades de la inquietud y a su vez emerge hacia momentos de mayor calma. A través de esta metáfora, te propongo explorar la relación entre la mariposa inquieta y tus propios pensamientos ansiosos. Y pregúntate, ¿cómo puedes observar esa danza interna con compasión? ¿Qué música puedes elegir para acompañarla? ¿Y cómo puedes dirigir su vuelo hacia una danza más serena? Y esta mariposa inquieta nos enseña que, aunque la ansiedad pueda danzar en nuestra mente, somos los jardineros de nuestro propio pensamiento y que podemos cultivar un jardín mental mucho más sereno, regando en él todas las semillas de la tranquilidad y permitiendo que florezcan nuevos pensamientos, muchos más positivos, mucho más dirigidos hacia esa paz que quiero lograr. En este ballet de emociones te invito a respirar profundamente para poder ser el arquitecto, la arquitecta de tu propio escenario interno y a recordar que, así como la mariposa inquieta puede transformar su danza, tú también puedes influir en la coreografía de tus propios pensamientos. Recuerda, sos un jardinero. Pero seguramente que cuando esta danza comienza a hacerse dueña de tu mente, llegas a preguntarte, ¿qué función tiene en mi vida? ¿Es buena? ¿Es mala? Vamos a profundizar en eso. Vamos a bajarlo a lo cotidiano. Y vamos a decir que esta danza de la ansiedad en algunos momentos es un recurso adaptativo a una situación vivida. En cosas simples, la ansiedad es muy útil y en otras tengo que aprender a gestionarla. Sin ir más lejos, un episodio último que tuve de ansiedad fue cuando salí de mi casa para irme a pasear a un pueblo cercano y me olvidé mi celular. Rápidamente entró la ansiedad de qué voy a hacer si pasa algo, si tengo que llamar, si me tienen que llamar, avisarme algo.
¿Cómo puedo haberme olvidado el celular? Este compañero que últimamente no soltamos para nada y nos hace sentir esa sensación de seguridad que en realidad no la tiene. Y pensando en esto, hice una respiración profunda y me di cuenta que yo tenía el poder de elegir cómo sentirme con esto. Respiré más profundo un par de veces y simplemente usé el recurso que he aprendido, a soltar, a confiar en algo más grande, a crear mi propia realidad y los pensamientos que vinieron, todo va a estar bien. Soltalo. Son escenarios imaginativos que nunca sucederán. Disfruta y continúa tu paseo. Y así fue. Cuando volví a casa nada había sucedido. Nada me sucedió en el camino. Entonces me felicité porque la mejor solución ante un hecho de este tipo de ansiedad simplemente es volver a nuestro eje, volver a nosotros mismos y darnos cuenta que somos los creadores de nuestros propios pensamientos y crear aquellos que nos van a hacer sentir bien. Pero ahora nos vamos a adentrar un poco más en cuanto a las referencias de los estudios médicos y cómo definen esta danza de la ansiedad. Ellos la definen como un bloqueo entre el cerebro cognitivo y el cerebro biológico. Y siguiendo con la metáfora, sería como un aleteo constante del cerebro cognitivo que se siente atrapado entre lo que debe hacer y lo que quiere hacer, y al no poder decidir, confunde al cerebro biológico, que es el que va a reaccionar ante un hecho desconocido. Y al no ser clara esta señal, el cerebro biológico se pregunta, ¿reacciono o no reacciono? Mejor me quedo quieto, ya que son las tres posibilidades que este cerebro tiene en el momento de actuar en un escenario planteado, en un escenario que lo toma por sorpresa o en un escenario que nuestra mente creó. Y cuando vives una situación que sentís peligrosa, que sentís que te sobrepasa y no sabes cómo accionar, es como esta mariposa que siente miedo y no sabe si elegir entre huir o atacar, que en nuestro cerebro biológico son dos de las tres posibilidades que tenemos ante el miedo. Y el cansancio la lleva a elegir la tercera, que es hacerse el muerto, que es inmovilizarse. Lo mismo que una danza bloqueada, una sensación del baile parado, interrumpido, que no se sabe la coreografía. Y esto en el reino animal de la mariposa se ve muy claro para la supervivencia. Pero nosotros, que somos seres pensantes con cerebro cognitivo, esto es lo que nos diferencia del reino animal, al no poder decidir sobre las dos posibilidades, la de atacar o huir, queda grabada en mí esa sensación, sentida en esa primera experiencia que ante situaciones parecidas decide que va a reaccionar igual, quedarse inmóvil, produciéndose lo que hemos decidido codificar como un ataque de ansiedad, que bien podemos diferenciar a la carga del codificado ataque de pánico. Y además de estas sinfonías se suman otras más. Pero ahora vamos a dejar esta danza del ataque de pánico para otro día. Vamos a continuar con la ansiedad, esa incómoda danza bloqueada que suele apropiarse de nuestra libertad una y otra vez. Y esto suele ser simplemente para que la atiendas y escuches la música y decidas una nueva coreografía de pensamientos para este escenario, para que aprendas tu verdadera coreografía, única y original, y dejes de copiar o pretender cumplir con coreografías de otros. Por eso, hoy te invito a atenderla para que deje de estar siendo un obstáculo para tu desarrollo personal y evolutivo. Y entonces ahora vamos a ver qué coreografía podemos diseñar para esta mariposa inquieta. Primero, como a cualquier melodía, te sugiero escucharla, observarla y prestar atención para poder describir la secuencia real de cómo se manifiesta en tu cuerpo, ya que para cada persona
es diferente, única, parecida, pero diferente. Y es muy importante las señales que nos da el cuerpo para poder entender para qué esta melodía y cuál es su función en mi vida, con qué están resonando esas sensaciones, esos signos que quizás no puedas ni siquiera hoy en día poner en palabras. Simplemente observa las sensaciones. Hay personas que me cuentan que esta danza comienza con un corazón manifestando taquicardia. Luego sigue con una fuerte opresión en el centro del pecho o manifestando sentir como si se estuviera atando un nudo en su estómago. Y que esto inicia ante situaciones que les parecen y en general las definen anteponiendo la idea, te parecerá sonso. Y acá me paro para tener en cuenta algo muy importante. En esta danza no hay ninguna idea que pueda ser sonsa, dada que cada una de ellas nos hablan de algo muy específico, del lenguaje de nuestra biología, aunque no seamos muy conscientes, porque aún no sabemos escucharnos. Por eso dentro de esta coreografía vamos a hacer una nota importante que vas a escribir como llamado de atención. Comenzar a darle importancia a cada una de las cosas que siento, por más sonsa que me parezca, ya que en el mismo momento que le restas importancia, dejas de atenderla y el cuerpo no lo hace. Entonces manifiesta cada vez más fuerte para que en algún momento lo atiendas. Entonces, volviendo a esta danza de emociones, de esta mariposa inquieta, y a las posibilidades de las secuencias de las sensaciones y signos, te voy a contar lo que a mí me pasaba en esta danza. ¿Cuál era mi propia sinfonía? Quizás te sea útil como ejemplo para descubrir la tuya propia, única, aunque puede ser parecida, porque parecidas son las palabras. Vamos por mi historia entonces, que gracias a Dios es historia. Me pasaba de comenzar a sentir un brazo dormido, generalmente el derecho, luego un lado de la cara, un hormigueo, ganas de salir corriendo, con necesidad a la vez de desplomarme y comenzar la pérdida de la visión. Y empezaba la pérdida del control del entorno y de mi cuerpo, hasta que llegaba la sensación de desmayarme o de tener que dejar de controlarlo todo. Luego venían fuertes dolores de cabeza que me llevaban un par de días de descanso. Y al principio me ponía muy mal, sobre todo cuando sentía que eso ya empezaba a manifestarse en mí. Y eso lo intensificaba cada vez más. Y en esa época todavía buscaba una solución externa a todo esto. Sí sabía que era estrés, porque era la respuesta médica que me habían dado, pero en verdad no me resolvía mucho saber esto. Y me tranquilizaba solamente si tomaba algo para tal fin. Es decir, la solución venía de afuera. Y eso no me conformaba. No me imaginaba vivir el resto de mi vida de esta manera. No solo no me lo imaginaba, tampoco lo quería. Y eso lo tenía claro. Y cuando comencé en el mundo de más conocimiento sobre la salud, más específicamente con la biodecodificación, comencé por observar para comprender cada paso de este ballet de síntomas que vivía. Y esta coreo era una de las más urgentes de resolver para mí, porque sentía que de estar bien de repente comenzaba este baile al que en ese momento juzgaba de no tan agradable, y eso me provocaba mucho enojo, me frustraba y también me daba mucho miedo. Muchos más participantes en este escenario, demasiados. Aunque al fin, a medida que iba aprendiendo y comprendiendo, fui encontrando esos mensajes que mi cuerpo me enviaba a través de esta danza. Y así comencé a dialogar con mi cuerpo, porque cada uno tiene su propio diálogo más allá de las generalidades o etiquetas. Codificaciones comunes que tanto esfuerzo hizo la medicina tradicional en poner un nombre a algo que no lo tiene, y a cada una de esas danzas las llama enfermedades. Por eso te invito a que te olvides, aunque sea por pequeños instantes, como si fueran silencios obligatorios
entre notas y notas de esa música, que te permitas no identificarte con ese nombre preestablecido que no puede definir tu ballet de emociones. Y volviendo a la experiencia, te cuento que qué bien me sentí cuando pude hacer la lectura correcta de la coreografía de esa danza, comprendiendo de qué hablaba mi cuerpo. Y ahí fue cuando pude comenzar a realizar los cambios en mi vida para que mi cuerpo cambiara de coreografía. Esa danza dolorosa por una danza armoniosa que solo yo tenía el poder de crear, porque la anterior también la había creado yo, sin enterarme que era responsable de eso, cosa que ahora ya sé. Y esa sabiduría me obliga al compromiso del cambio, que a veces solo se trata de dejar de hacer eso que venimos haciendo sin querer hacerlo, por lo que proporcionalmente nos va regalando libertad y mostrando amorosamente el camino de retorno a nuestra salud perfecta, a mi más armoniosa melodía, a mi más maravilloso vuelo de mariposa y ballet de emociones. Ahora vamos a hacer un paso más y voy a contarte posibles estrategias que quizás te sirva para escuchar y observar tu propia danza de emociones. Y lo voy a hacer siguiendo el ejemplo de cómo comenzaba a manifestarse mi mariposa inquieta. Te conté que comenzaba con mi brazo dormido, el derecho. Y vaya casualidad, que desde la bio tiene que ver con el trabajo, lugar donde de repente comenzaba esta danza. Y en esa época ejercía de informática y contable, es decir, el mouse de la compu todo el día en mi mano. Primer indicio, conflictos en el trabajo. ¿Y cuál era el conflicto? Mi exigencia. Luego tomaba un lado de la cara derecho. También lo que me hablaba de mi cuestionamiento de identidad. ¿Quién soy en el trabajo? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me juzgan? ¿Y quién creen que soy? Y también, ¿quién me creo yo que soy? Sí, todo eso. Obvio que con tanta lucubración quería salir corriendo. Siguiente señal. Pero claro, estaba en el trabajo. No podía, me echarían y luego ¿qué haría? Me moriría de hambre y mis hijos y la casa y el perro, etcétera. Así juegan los pensamientos, aunque no lo creas. Aunque sí lo crees porque así es, ¿verdad? Pero puedes comprobarlo. Están todos latentes ante el miedo. Todo se activa y pone en alerta, hasta que comenzaba a soltar todas las ideas y mi cuerpo agotado, al fin, podía rendirse cuando ya no había nada que ver, porque perdía la visión. Bajaba los estímulos externos a los que sentía debía responder y perdía el control del cuerpo, dejándolo descansar. No llegaba a desmayarme, quizás porque mi fuerza de control era tan grande, hasta que alguien me llevaba o a duras penas llegaba a mi cama y ahí sí relajaba y solo necesitaba descansar. Pero venía el dolor de cabeza, que era lo único que me obligaba a volver a mí, porque solo podía atenderme a través de él. Era tanta la desconexión con lo que realmente hoy puedo darme cuenta era importante, yo misma, mi salud, mi propio ser, que una y otra vez sucedía lo mismo, y cada vez más fuerte y más seguido. Miles de estudios sin nada concreto. Era solo reconocer que esa vida ya no la quería más y comprender que no moriría de hambre por no hacer o ser lo que creía debía ser. Fue una danza muy larga y agotadora que hoy puedo resumir e incluso ponerle humor y metáforas amorosas que lo hace parecer fácil y corto. Pero si vos estás aún en ese lugar, quiero que sepas también que llevó tiempo. Fue un proceso, pero sí, un antes y un después en mi vida. Ese síntoma, entre otros, que te iré contando, tal lo amerite, me fueron llevando a mi verdadero propósito de vida, a esa danza de mariposas inquietas, en un ballet que sigue un ritmo coherente, armonioso y amoroso, siempre en una coreografía de amor propio que se elige en cada paso. Y hoy agradezco enormemente a esa danza, a esa mariposa inquieta
el haberme permitido dejar de vivir a través de un trabajo en relación de dependencia y permitirme vivir libre, haciendo lo que amo, contando y compartiendo otras maneras de vivir, esa que nuestra alma, desde su gran sabiduría, diseñó para nosotros. Por eso ahora te pregunto, ¿te animás a comenzar a danzar desde el acorio que tu alma escribió para vos? Entonces, te invito a que te sigas quedando porque te voy a sugerir algunas acciones para que puedas resolver, quizás en menos tiempo que el que me llevó a mí a hacerlo, esa danza de mariposa inquieta que hoy vives, para poder gozar de tu salud nuevamente. Entonces, vamos con la primera sugerencia. Observa tus propios pensamientos. Cuando sientas que esa danza va a comenzar, o un rato antes, o antes, ¿cuáles eran esos pensamientos recurrentes? ¿Cuál era el monotema en tu cabeza? Cuando tu cuerpo se altera, como si quisiera huir, ¿dónde está? Aunque no haya motivo aparente, observa lo que te estás diciendo internamente. Tu diálogo interno condiciona tu manera de vivir los acontecimientos de tu vida, porque te identificas con él y ese diálogo es el que te está diciendo si podés estar tranquilo o estar en alerta. Lo que tienes que darte cuenta es que puedes elegirlo y no dejarlo que actúe automáticamente. Entonces, cuando vuelvas a sentir ansiedad, pregúntate, ¿qué me estoy diciendo? ¿Con qué estoy relacionando esta situación que estoy viviendo? ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes? Segunda sugerencia. Expresarte te ayudará a disminuir la ansiedad. Sea lo que nos estemos diciendo, lo mejor es decirlo, compartirlo, sacarlo afuera de nosotros. Compartir este movimiento, esta danza con alguien más, nos hará sentirnos diferentes, ya que solo el hecho de guardarnos dentro un pensamiento de sufrimiento hace que éste se multiplique. En una situación en la que vimos ansiedad, uno de los dos factores que potencia esta sensación es que no nos damos permiso para compartir lo que nos pasa. Y esto nos lleva a aislarnos cada vez más. Y ya sea porque crees que no te van a entender o porque van a pensar, porque ya sé, muchas veces pasa que nos dicen que va a pasar, que no es nada, que no importa. Porque más allá de eso, que es lo que el otro con su mejor intención puede hacer, expresarlo con alguien o quizás contártelo a vos en voz alta para poder escucharte mejor, puede ser una buena estrategia, porque al expresarlo damos el primer paso para diluir sus efectos, para dejar de sentirnos separados, para dejar de sentir miedo del miedo. Ten en cuenta que la intensidad de tu angustia es proporcional al significado que tenga para vos lo que te sucede, aunque no sepas bien cuál es la razón. Permítete darle importancia y escucharte o compartirlo, y a medida que lo haces, se te va aclarando. Lo mismo que pasa con cualquier aprendizaje. Y no hay mejor manera de expresar una emoción que ponerla en palabras. Las mejores que encuentres, aunque no describan del todo esa realidad interna. Tercero, muy importante, deja de juzgarte. Acéptate tal y como eres. Quizás es fácil darnos cuenta de los juicios que hacemos sobre los demás, pero ¿y los que hacemos sobre nosotros mismos? A veces, cuando tenemos ansiedad, además de no saber qué es lo que nos pasa, caemos en la trampa de la culpa. Sí, nos estamos culpando por sentir lo que sentimos. Pero ¿quién dijo que hay que sentir otra cosa de la que estamos sintiendo? Si eso es justo lo que estoy sintiendo y viviendo y experimentando, entonces es lo mejor que puedo hacer aquí y ahora. Sentirlo. A eso hemos venido, a sentir lo que sentimos, pero no, nos exigimos levantarnos de la cama cuando no queremos, salir al mundo o nos obligamos a comportarnos normal cuando estamos muertos de miedo. Dejar de juzgarnos y observarnos con curiosidad e inocencia
autoindagándome como un observador externo de mi realidad, observando lo que me pasa como si fuera que sucede en una pantalla de cine y hacer de cuenta que le pasa a alguien más. Porque estoy segura que sabes qué le dirías a tu amigo si fuera a él que le pasa esto que te sucede a vos. Bueno, ese consejo es para vos. Es fundamental para rebajar la intensidad de los síntomas y poder escucharlos y comprenderlos para que dejen de tener que estar para que te des cuenta de algo, para que tomes conciencia y dejes de sufrir. Cuarto, soltar el control es un gran antídoto contra la ansiedad. Ser uno mismo, ser una misma. Estamos tan pendientes del que dirán, de lo que pensarán los demás, que nos olvidamos de quiénes somos. Si nos ponemos una máscara cuando estamos con los padres o con la pareja o con el jefe, o si queremos que todo el mundo esté contento, estamos sembrando la semilla de la ansiedad. La ansiedad en sí misma no es mala cuando es equilibrada, cuando te das cuenta de que es un aviso de que estás en peligro. Pero si esta es un intento de controlar lo incontrolable, entonces te puedes preguntar, ¿qué quieres cambiar? ¿O a quién estás queriendo cambiar? ¿Hay algo que estás haciendo sin querer hacerlo? Quinta y última, pasar a la acción. Si sentimos ansiedad habitualmente en un determinado lugar o a una determinada hora concreta, podemos empezar a indagar qué peligro esconde esa situación determinada. Preguntarnos para qué estamos viviendo esto de esta manera y sobre todo, ¿qué podemos cambiar? Y acá puedo hacer alusión a la típica frase de Einstein, de que no hay mayor locura que seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Ante situaciones de ansiedad, podemos interpretar que nuestro organismo está pidiendo a gritos una reacción por nuestra parte, un cambio, cambiar algún factor de esa ecuación que repetimos una y otra vez por obligación. Y Facundo Cabral nos dice, libérate de la ansiedad, piensa que lo que debe ser será y sucederá naturalmente. No todo el mundo reacciona de la misma manera ante una misma situación. Cada uno reacciona en función de la interpretación que hace de lo que está pasando. Y esa interpretación tiene que ver con nuestros recuerdos, con cosas que ya nos pasaron antes o que ya pasaron en nuestra familia. Cada situación de ansiedad es una oportunidad para descubrir aspectos escondidos de nuestra historia. Es una oportunidad y un desafío para ser vos mismo, vos misma. ¿Te animás? Y ya me voy despidiendo para que nos encontremos en el próximo episodio. Y solo te deseo que tu jardín mental florezca en serenidad y armonía, y que esa mariposa inquieta vuele libremente por él. Si necesitas apoyo o alguien que te escuche, estoy aquí para acompañarte. Te escucho. Sé feliz, no te distraigas.